el abacados y exaltemos al abacados con nuestras palmas. Eso dice el Salmo 47, verso 1. Batid las palmas. Dice en la Biblia, el Taná, que cuando Yahshua HaMashiach venga, los árboles van a aplaudir. Haré una oración, entraremos a la administración. Hoy es el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Van a ver qué interesante. Vamos a verlo en profundidad. Padre amado, seas tú quien ministre por medio de tu bendito Ruach, desenmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento está apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar sin ningún problema. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación: no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hay en varios idiomas. Voy a dejar la vara acá. La vara significa autoridad. No es que yo me crea Moisés o Elías. No es nada de eso, no. La vara es autoridad. Representa la autoridad, y el Eterno ciertamente, pues la autoridad a quien Él quiere, no es del que quiere el que corre, a quien Él le place. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo me inclino por los nuevecitos, les explico, porque en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, Avinu Beshamai, santificado es tu nombre, Yid Kadashinha. Entonces, si yo digo que santificado, que muy exaltado es su nombre, sería un irreverente al pasar así nada más. Miren, antes de entrar al tema, quiero seguir compartiendo los libros porque se están conectando cada día miles de hermanos nuevecitos. Este libro se llama ¿Cómo saber si es uno salvo? Se te puede enviar por WhatsApp o a través, ustedes pueden bajar todo el material de la página gozoypaz.mx. Todo este material es gratuito. No estoy cometiendo pecado por estar en Shabbat, porque no estamos haciendo negocio. ¿Cómo saber si es uno salvo? Según la Biblia. El libro de liberación demoníaca. Esto es muy importante. Tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach. Ahora, ¿qué hacer? Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. ¿Cómo romper ataduras satánicas? Aquí está. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Este libro es hermosísimo. Todo está sacado de la Biblia. Aquí explico la fonética de su nombre, cómo se escribe en hebreo. Este libro es preguntas y respuestas de la Torah. Lo puedes recibir o directamente bajarlo de la página gozoypaz.mx. Y está este libro que es en español. Aquí explico qué es la Torah, qué son las dos casas de Israel, qué son los pactos, cómo se guarda el Shabbat. Este está en español y este es el mismo, pero en inglés, para que si tú tienes amigos, amistades que hablen inglés, se los regales. Tú los bajas fuera de Shabbat, los maquilas y ya los regalas. Y vas a tener mucha bendición por compartir la palabra del Eterno. Recuerden que yo no monetizo los videos. Si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete de una vez y dale ahí a la campanita para que recibas las notificaciones, porque en los próximos días voy a estar dando temas muy profundos, todavía más de lo que ya hemos estado platicando. De hecho, hay varios libros hasta en portugués, entonces sería bueno que entraras a la página Gozo y Paz y descargues todo el material. Vamos a leer el Salmo 27 porque estamos en los 40 días de arrepentimiento. Y esto, hermanos, tiene que ser genuino. Son los 40 días que Moisés subió al monte, decía yo, para pedir perdón al Eterno por el pecado del becerro de oro. Entonces, cada persona ha tenido su becerro de oro. No sé, tal vez idolatrabas tu casa, tu coche, tu dinero, no sé. Yo no soy juez, el juez es el Eterno. Y entonces te arrepientes y estos 40 días te caen muy bien, igual a nosotros. Salmo 27, lo vamos a leer todos juntos. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Yahweh y para adquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que aquí a ti clamo, que ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Elohim de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya, esa es la fe de nosotros. Esperamos que venga Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebaot, del Todopoderoso. Este salmo no hay que leerlo así como cualquier lectura, no, hay que sentirlo. Hace un momento, antes de venir a ministrarles, estaba yo en mi casa, yo ya me había vestido, etcétera, etcétera, y estaba yo repitiendo el verso 1, Yahweh es mi salvación, mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Del bicho? ¿De la gran tribulación? ¿Del antimashiach? ¿De quién? Si el Eterno está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Yahweh es la fortaleza de mi vida. Él nos da fortaleza en espíritu, en alma, en cuerpo. Si te enfermas o nos enfermamos, nos sana y nos pone más fuertes. ¿De quién he de atemorizarme? Este primer verso, con el primer verso estamos más que satisfechos, pero miren, todo el Salmo es hermoso. El verso 5 es que Él nos va a guardar en la gran tribulación. Esa es una promesa de Él. Porque yo te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero. ¡Aleluya! Entonces el primer verso, a ver, vamos a leerlo. Yahweh es mi luz, Él es la luz, Or, y mi salvación, Hatzara. ¿De quién temeré? O sea, no tenemos por qué tener miedo. Yahweh es la fortaleza de mi vida. Todos los días, hoy le decía en la mañana, Bokar Tov Abakato, buenos días, Padre eterno. Tú me das fuerza en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Permite que sea un Shabbat como nunca. Y miren cuántos hermanos, y felicidades a todas las hermanas que se consagraron y a todos los hermanos que se vistieron consagrados ya. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Pensemos así, y voy a estar dando varios temas para afirmar esto. Bueno, voy a empezar a ministrar. Vean qué hermoso es este capítulo. Digo hermoso, pues es la sentencia de juicio para el rey David. Pero vamos a sacar una de enseñanza tremenda. Miren, vamos al segundo libro de Samuel, todos gozosos. ¿Comiste bien? ¿Dormiste bien? Eso. El segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Es la reprensión que hace Yahweh a través del profeta Natán al rey David y el castigo que le vendría al rey David por haber pecado. Bueno, se acerca Natán y da una narración de algo ficticio, pero no mintió. O sea, menciona a un rico, a un pobre, a un corderito o corderita que tenía como objeto o el objeto para ofrecerla como un banquete a un visitante. En un arranque de ira, el rey David pronuncia un veredicto. Fíjense, cuando le está diciendo el profeta Natán, del que el tal hizo, merecía la muerte. Pero la Torah no dice eso. A ver, vamos a empezar a ver esto. Mire, es segundo libro de Samuel, capítulo 12. Yahweh envió a Natán, o sea, no lo envió cualquier persona, ahí otro profeta, no, o sea, aunque fuera profeta, lo vio Yahweh. Yahweh envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Pues imagínense eso. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Vean el 5, vean, por favor, vamos a poner mucha atención. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero la Torah no dice eso. A ver, vamos a ver qué le pasó al rey David, porque al fin humano. Yo no estoy criticando al rey David, vamos a ver qué dice la palabra. Miren, a pesar de que la Torah no contempla ese castigo por el hurto, o sea, por el robo de propiedad, el secuestro era una pena capital, eso sí, o sea, el secuestro era una pena capital, y puede ser que el rey David haya percibido el robo como tal. Por eso dio la sentencia. A ver, voy a volver a repetir. La Torah no contempla que sea la muerte si alguien roba algo, pero sí considera la Torah la muerte si es un secuestro. Y entonces, en ese momento el rey David, yo siento que independientemente, no pienso pues que ha de haber dicho: ya sé para dónde va Natán, o algo así parecido, no sé. Entonces, el robo no merecía la muerte, o sea, no era una pena capital. El secuestro sí. Entonces, puede ser que el rey David, decía yo, haya percibido al robo como tal, como si fuera un secuestro. Ahora vamos a ver si concuerda lo que les estoy diciendo. Éxodo, vamos a ver el Éxodo, es la Torah. En Éxodo vamos a ver el capítulo 21 y el verso 16. Entonces digo que a lo mejor estaba, no lo puedo afirmar, porque él ha de haber pensado, no sé, o sea, fue confundido en ese momento. A ver, Éxodo 21, 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, ¿cómo dice? Exacto, morirá. Entonces la muerte sí en el secuestro, pero no para el robo. Ahora, además vamos a ver lo que dijo el rey David. Vamos a seguir. Entonces ya vimos el verso 5. Ahora vamos a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el verso 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Uf, qué terrible. O sea, esas palabras han de haber paralizado al rey David. Aquí en México tenemos un dicho, es como echarle un balde, una cubeta de agua fría a alguien, cuando se queda uno así, ¿no? Vean lo que dice aquí: 4 tantos, el verso 6. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Shaul. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, como diciéndole, a ver, si eso te hubiera parecido poco, te hubiera dado mucho más. Esto es tremendo, hermanos. Miren, hay un audio que le titulé El pecado y sus consecuencias. Escúchenlo. Piensa 10,000 veces antes de pecar. No peques. Piensa. Cualquier pecado, aunque aparezca chiquito, el Eterno lo saca a flote y todo trae unas consecuencias horribles. Todo. Adulterio, fornicación, robo, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, guardémonos en santidad. Ahora,
Aquí vemos que el rey David dijo que el rico debía restaurar a su vecino con 4 tantos, porque ni aun con su muerte podría recompensar la pérdida que provocó al hombre pobre. Entonces vamos a ver Éxodo 22, en Éxodo 22, y otra vez vamos hacia la Torah. Es que la Torah es la base de todo. De hecho, ahorita vamos despuesito a ir a Lucas 19, cuando Zaqueo, ¿recuerdan? Es que el que no estudia Torah no le entiende nada al Nuevo Testamento. Lo dije así por amor a los nuevecitos, al Brit Hadashah. No le entiende nada a las palabras de Yahshua, porque Yahshua es la Torah viviente, aleluya. Entonces, por eso hay que estudiar Torah. Miren cómo dice Éxodo 22, verso 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Por eso el rey David dijo esto. Pero lo primero lo percibió mal. Pero sin embargo aquí sí estaba en lo correcto. Entonces, a ver, vamos a ver Lucas 19, vamos para allá. Lucas 19, entonces si no se estudia Torah no se le entiende nada a las palabras del Mashiach, Yahshua, el único Mesías. Lucas 19, verso 8. Entonces aquí está la historia de Zaqueo, tú ya lo ves ahí. Dice el verso 8, es Lucas 19, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, o sea, Yahshua, he aquí, Señor, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué? Eso, cuadruplicado, o sea, 4 tantos, porque está en la Torah. Entonces el que no estudie Torah, pues se queda 4 tantos. ¿De dónde sacó eso? De repente yo creo que Zaqueo sintió tanto remordimiento que dijo, pues hasta 4 veces pago. Es que está en la Torah, aleluya. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo y sigo ministrando. Entonces, a ver, 2 Samuel, te hubiera añadido mucho más, dice el verso 8, el verso 9, 2 Samuel, capítulo 12, verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Se acuerdan? A Uriyá, ese es el nombre, no Urías, sino Uriyá. Heriste a espada, subraya a espada. Y tomaste por mujer a su mujer. Subraya, tomaste por mujer. Y a él lo mataste con la espada, subraya espada, de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, subraya espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer, subraya mujer de Uriyá, el Eteo, para que fuese tu mujer, subraya mujer. Así ha dicho Yahweh, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, la respuesta de Natán a todo esto fue como una bomba que le cayó al rey David. Porque le dijo, tú eres aquel hombre. Y dijo, bueno, Yahweh dice así, o sea, dijo así él, el profeta. Dijo el profeta, Yahweh dice así. Entonces, le había dado todo al rey David. A nosotros, a ver, vamos a analizar nosotros. Recuerda que aquí en esta congregación no se lee la Biblia y dice, ay, sí, hizo esto. No, lo aplicamos a nuestra vida. A ver, te ha dado vida, salud, trabajo, esposa, hijos, etc. ¿Por qué buscar más? Por eso dice el Eterno, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, lo demás es codicia, es un pecado de muerte. Roy, si usted dice que es pecado de muerte, ¿por qué no mataron al rey David? Ahorita vamos a ver el por qué. Entonces muchos cuando han adulterado dicen, bueno, pues si a David lo perdonó, a mí también. No, no es igual. Pero no es porque yo diga, el rey David es el rey David. No, es que hay una base en la Torah. Entonces, a ver,
En la historia, él había tomado entonces de Natán, él había tomado la corderita de uno de sus vecinos pobres. No se compara un rey con un soldado, ¿verdad? Ahora David tendría que sufrir la misma espada. O sea, la misma espada que mató a Uría, la misma espada que utilizó el rey David, esa sería la espada que traería muerte a su propia casa. Entonces, la misma espada de Uría para a Urías, y sus mujeres, según lo que estamos leyendo aquí, que dice Yahweh a través del profeta Natán, sus mujeres serían robadas, tal como él lo había hecho con Betsabé. La diferencia, pongan atención, ¿quién atiende? Eso. La diferencia es que el pecado del rey David fue a escondidas, y aquí entregaría a las mujeres y sería el rey David y las tomaría otro, en este caso Absalón, su propio hijo, a la vista de todos. No hay pecado que permanezca oculto. Todo lo saca el Eterno. Bendito es Yahweh, que Él es el único juez justo. Entonces, a ver, vamos a ver el verso. Me gustaría que fuéramos tantito adelantito en el segundo libro de Samuel, el capítulo 16 y en el verso 22. Para que entendamos lo que dice a la vista del sol, a la vista de todos. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Ahí se cumplió la profecía de Natán. Tremendo, ¿verdad? Entonces Absalón y las relaciones sexuales que tuvo con las concubinas de su padre. La vergüenza para el rey David sería mucho, mucho mayor, porque, vuelvo a repetir, lo que él hizo en secreto ocurriría a los ojos de todo Israel, a la opinión pública, pues, a pleno sol, a la luz del día, que todo mundo se enterara. Terrible. No queremos ser avergonzados, ¿verdad? No pequemos. No pequemos. Y sobre todo que el que peca es avergonzado ante sus enemigos, para peor. Entonces los enemigos se burlan. Ahora, atención, mucha atención a lo que voy a decir. El adulterio y el homicidio eran causas suficientes para la ejecución de un rey. Repito, el adulterio y el homicidio eran causas suficientes para la ejecución de un rey. Vamos a ver eso en la Torá, Éxodo 21, volvemos al libro del Éxodo, hermanos, que es la Torá. La Torá son los 5 libros de Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Vamos a buscar en Éxodo 21, verso 12. Pero ahorita vamos a ver, o sea, tú dirás, pero aquí no dice rey. Pero vamos a ver. Éxodo 21, verso 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. A ver otra vez. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Pero él era el rey David. Y tú dirás, pero entonces ¿cómo? Pero es que el Eterno no contradice su Torah. Levítico 20, vamos a Levítico 20. En el verso 10, por favor. Vamos a ver Levítico 20, verso 10. Espero un momentito para que lo busquen. Levítico 20, verso 10. Perfecto. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Tremendo. En el tema del día de mañana, que lo titulé Culpabilidad, Castigo y Ego, son las 3 palabras, vamos a hablar cosas bien profundas. Conéctense mañana, hermanos, inviten a muchos a las 4 de la tarde,
Porque vamos a ver por qué gritaron, crucifícalo, crucifícalo, o sea, cuélgalo del madero a Yahshua. Vamos a ver cosas bien interesantes. Y si ustedes recuerdan, le llevan a Yahshua a una adúltera. ¿Y el adúltero? Vamos a ver eso, ya está estudiado, pero vamos a ver cosas bien profundas mañana. Atención, mañana 4 de la tarde. Ahora, sabemos entonces que un adúltero tenía que morir, y la adúltera igual. Pero mañana voy a explicar lo de la adúltera, por qué la perdonó Yahshua. Hay un trasfondo bien profundo ahí, bendito es el Eterno. A ver, David el rey hizo arrepentimiento genuino. En el Salmo 51, vamos a ver para allá el Salmo 51, este Salmo él lo dijo, lo compuso, lo dijo en ese momento, en un ayuno tremendo, pidiéndole perdón al Eterno por todo lo que había hecho. Miren cómo dice Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu gran compasión, conforme a la multitud de tus piedades, tus compasiones, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Que no nos pase eso, hermanos. Contra ti solo he pecado. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando peca Adán y Eva le echa la culpa a la serpiente. Adán le echa la culpa a su mujer. Aquí no. Aquí el rey David es algo que le agradó al Eterno, aquí, en el verso 4. Contra ti solo he pecado. No dice, contra ti pequé porque Betsabé era muy hermosa. No dice eso. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y eso ya está explicado en el Salmo 51, en este mismo canal Shalom 132. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Su pecado fue en secreto, ¿no? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Se consideraba un leproso. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de mí y no me quites de tu bendito espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. A ver, este verso 13 nos queda a todos. Entonces, se haya o no se haya cometido adulterio anteriormente, o porque todos tuvimos pecados de una o de otra manera, ¿no? Y una vez que nos perdona el Eterno, nos lava con su sangre preciosa, bendito Yahshua Mashiach, no es para seguir pecando. Eso solamente lo hacen los insensatos, los puercos, los cochinos, los cerdos. Eso dice la Biblia. Porque la puerca lavada se vuelve al cieno y el perro se come su vómito. Está en Proverbios y lo dice Pedro, Kefas. Entonces, Él nos perdonó. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar a los transgresores de la Torah, enseñarles la Torah para que no pequen y a que los pecadores se conviertan a Yahshua. Eso es lo que hacemos tú y yo ahora. Pero vaya, de locos otra vez pecar. Sea el pecado que hayamos tenido cada quien antes. Libra de homicidios, también el chisme contra un prójimo, contra un hermano es pecado, es homicidio. Eso dice Yahshua. Entonces, si tú murmuras y chismeas, pues estás cometiendo homicidio, estás igual. Arrepíntete. Líbrame de homicidios, oh Elohim de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, Adón, abre mis labios y publicará mi boca tu exaltación. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. En estos aprovechemos esos 40 días de Teshuvah. Los que sean santos, santifíquese más. Y aquel que se está convirtiendo, arrepiéntase de todas sus maldades.
Verso 18, haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Nosotros ofrecemos ahora oración e incienso, y que las oraciones suben como grato aroma al tercer cielo. Ahora, atención. Si esto escribió el rey David es porque le dolió mucho. Y si está diciendo aquí, edifica los muros de Jerusalén en el verso 18, es porque el pecado tiene que ver con la postura que cada quien tenga. Voy a hablar claro. No es lo mismo que peque un congregante que peque un roe. No es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a pecado, pero lo que afecta al pueblo, y en este caso afectó a todo Israel, el pecado del rey David. Ahora, mucha atención. El pecado del rey David, según la Torá, ya lo vimos, fue atroz. O sea, fue una cosa muy fea. Pero vean ustedes, el profeta Natán pudo dar testimonio de que la gracia de Yahweh era más que suficiente para perdonarlo y restaurarlo. Atención, pero las consecuencias de su pecado continuaron. Por eso les pido, escuchen el pecado y sus consecuencias. Y el dolor que él causó, no solamente a él, se hizo palpable en la nación entera. Lógico, en su vida personal, pero en la nación entera. Ahora vamos otra vez a seguir leyendo un poquito más para que yo pueda seguir ministrándoles, compartiéndoles. Bueno, nos quedamos aquí. Nos quedamos en el verso 11. Entonces, bueno, voy a volver a leer el verso 12. Es segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Quieres ser avergonzado? ¿Yo quiero ser avergonzado? No, ¿verdad? Entonces no pequemos. Pero en un lugar, es que no pecamos porque amamos a Yahweh. Y si alguien ama a Yahweh, no es infiel. Yo no entiendo por qué el adulterio, o sea, me refiero no al adulterio del rey David, o sea, el adulterio en general. Pues no se ama al esposo o no se ama a la esposa. No hay otra explicación. Verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha remitido tu pecado. No morirás. Fue palabra de Yahweh. Ahorita vamos a ver eso con cuidado. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tremendo, ¿verdad? Entonces, la primera consecuencia, la muerte del niño. Verso 15, y Natán se volvió a su casa y Yahweh hirió al niño que la mujer de Uría había dado a David y enfermó gravemente. El Eterno te libre de eso. Miren, hago un paréntesis, como médico veo muchas cosas. La gente no se da cuenta. Me llevan, por ejemplo, a un niño para que yo lo revise. Doctor Palacios, le traemos a este niño. ¿Qué problema tiene? Empezó a sangrar de la nariz. Pues puede ser un sangrado normal, pero cuando ya veo moretones en la piel, para que se entienda, estoy hablando así muy sencillo, pienso en leucemia. La idolatría causa eso. Por eso todos los que estén en una religión donde se tengan imágenes y todo, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Apocalipsis 18, verso 4. Apocalipsis 21, verso 8. Todos los idólatras al infierno. Salid de en medio, pueblo mío, de la Babilonia. Bueno, pero en este caso, aparte de la idolatría, los papás, o sea, el esposo, un adúltero, ¿no? El papá del niño, digamos, que me llevan. Entonces,
No se dan cuenta. Como tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4, verso 6. Tremendo. ¿Quieres mal para tus hijos? Piensa en tus hijos. Pensemos en los hijos. No los estoy regañando, los estoy exhortando. Y sé que hay muchos nuevecitos. Entonces, adulteraste, arrepiéntete. Apártate de eso. Hombre o mujercita, apártate de eso. Bueno, entonces dice así el verso 16. Entonces David rogó a Elohim por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Verso 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Yahweh y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Ahorita voy a explicar todo también eso. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Elohim tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un niño y llamó su nombre Salomón, Shlomo en hebreo, al cual amó Yahweh. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías. Vamos a ver cuál es el nombre correcto en hebreo, a causa de Yahweh. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro. Ahorita voy a explicar todo eso. Y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. Además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. A ver, vamos a ver todo esto. Antes de cumplida, por así decirlo, una semana, el niño muere. A pesar del ayuno y de la oración intensas del rey David. Entonces David suspende su luto. Él se lava, aquí dice la Biblia, el Tanaj, adoró, comió, se ungió, lo cual era contrario a la costumbre que prevalecía en aquel tiempo en Israel. Entonces, con la explicación que da, David el rey está dando testimonio de que es irrevocable la muerte. Que es irrevocable, que ya no hay nada que hacer. Por eso, atención para todos los que están en grupos religiosos donde les enseñan misas para los muertos, a orar por los muertos, a orar por el difunto que salga del purgatorio. Eso no existe. Vuelvo a repetir, con todo amor lo digo, Apocalipsis 18, verso 4, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibir parte de sus plagas. Viene un juicio contra todas esas religiones. Salmo 115 dice: las estatuas de ellos, las imágenes, tienen ojos, no ven, nariz, no huelen, oídos, no oyen, no hablan, tienen boca, pero no hablan con su garganta, pies y no andan. Salid del medio de ella, pueblo mío.
No te está hablando Javier Palacios Elorio, te está hablando el Ruach HaKodesh a través mío. Créemelo, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh. Ahora, es irrevocable, ya no hay nada que hacer por los muertos. La naturaleza de la muerte, ya dije, para los creyentes en Yahshua, la muerte no existe. Y eso ya está grabado en otro tema. Entonces, cualquier petición después de que una persona muere, según la Biblia, es absurda. Cualquier petición por un muerto es absurda, según la Biblia. Repito por tercera vez porque esta enseñanza, miren cuántas enseñanzas estamos tomando de este capítulo. Cualquier petición por una persona que muere, según la Biblia, es absurda. Entonces, no hay nada que hacer. Ahora, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? No pedir por los muertos. No pedir por los muertos. En Deuteronomio 18, verso 10 en adelante, dice Yahweh, que no haya en medio de ti encantador, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Roe, pero Palacios, yo no los consulto, yo nada más pido por ellos. También eso está mal, porque no viene el muerto, viene un demonio. Y es cuando vemos cantidad de cosas, de posesiones demoníacas. De veras que hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Les digo, la congregación está cerrada, pero son una llamadas, los ancianos me van pasando y los consejeros, cantidad de llamadas de teléfono. Roe, en la casa de un nuevecito hermano se oyen ruidos raros, aparecen colillas de cigarro, etcétera, etcétera. ¿Quién crees que es? ¿El muerto? No, se presentan demonios. Ellos tienen y reprendemos todos los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Tienen se pueden materializar en esta dimensión. Y al rato tú piensas que estás hablando con el abuelito, con la abuelita, con el tío. No, cuidado, mucha atención. Por eso la idolatría es pecado. Recuerden, Apocalipsis 21:8. Los borrachos, los idólatras, los maldicientes no heredarán el reino de Dios, de Elohim. Apocalipsis 21:8. Bueno, los muertos no pueden volver aquí, pero son los vivos los que vamos hacia donde están ellos, los salvos, para los Shemaim, a los cielos. O bien los no salvos se reunirán con los muertos que están en el infierno. De ellos hay muchas enseñanzas en el canal de YouTube Shalom 132. Bueno, entonces muere ese nene, ese niño, y nace otro niño, Salomón, Shlomo, paz. Pero Yahweh le había cambiado, le había puesto más bien a través del profeta un nombre. Aquí aparece como Jedidías, pero no es así ahora. Permítame avanzar un poquito para que no me vaya yo a confundir, no quiero dejarlo sin ningún dato ahí. Entonces, a Joab, según la Biblia, lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 12, le iba muy bien en la guerra contra los amonitas. Y para que David obtuviera éxito por la caída que había tenido espiritualmente, Joab le manda decir: toma tú la ciudad, dirige el último ataque. Porque Joab, ya vimos acá, había tomado ya la ciudad a través de las aguas y faltaba tomar la ciudad real. Entonces, la corona que dice aquí de 32 talentos, dice, quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro, y tenía piedras preciosas, no 32, sino un talento. Un talento equivale a 34 kilos de oro. Anótenlo, vean, qué tremendo. Y ya aquí al final dice que David le dio trabajo de esclavos a todos los prisioneros, y él llega triunfante otra vez a Jerusalén. Ahora, vamos a analizar nada más en sí, sacar una conclusión, pero todavía no termino. Natán, el profeta, hizo que David pronunciara una sentencia condenatoria. Ahora vamos a analizar esto.
Yahweh, a través del profeta Natán, hizo que el rey David pronunciara una sentencia condenatoria, presentándole este caso ficticio de la ovejita, ¿recuerdan? Y como si fuera una cosa real, ¿no? Entonces, de este modo, el rey dictó su propia condena. Y un procedimiento semejante utilizó Joab con la mujer de Tecoa. Eso lo vamos a ver después. Eso está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14. ¿Se acuerdan? Cuando intercede por Absalón. Ahora, ¿por qué no murió el rey David si... A ver, vamos a ver esto. ¿Por qué no murió el rey David si la Torah lo marca? Entonces, a ver, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, en el verso 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Shaul. El simple hecho para Yahweh, nadie puede discutir con el Todopoderoso, que haya sido ungido rey sobre Israel y que la promesa que dijo Yahweh, que su reino sería para siempre, no podía morir el rey David, según Yahweh. O sea, no es si se me está ocurriendo a mí o no es eso. Ahora, vamos a buscar el primer libro de Samuel en el capítulo 16 y en el verso 13. Entonces, a esto también quería yo llegar. Primera de Samuel 16, verso 13. Los espero tantito, espero no los haya yo confundido con ningún dato. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice: y Samuel tomó el shofar, o sea, el cuerno, como el que se toca, pero se llena de aceite, del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Ruach HaKodesh de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Una pregunta para aquellos que dicen: bueno, pues si yo adultero puedo ser perdonado igual. ¿Ha sido ungido rey? ¿Ha sido ungido rey de Israel? ¿Ha sido ungido por un profeta de la altura de Samuel? Pero sobre todo, ¿ha sido ungido por orden de Yahweh? ¿Vino el Ruach HaKodesh sobre ti? Esa es la respuesta que tú puedes dar a los que dicen: puedo adulterar y el Eterno me perdona. No es lo mismo. No. Y no es porque sea, pues eres el rey de Israel. No, es que tomemos en cuenta todo lo que acaba de salir de mi boca. Entonces, no, para nada, no tiene que ver nada. Ahora, Natán en el capítulo 12 que estamos viendo del segundo libro de Samuel, está profetizando todo lo que vendría de la rebelión a través de Absalón. Entonces, la idea es que eso lo vamos a ver después. Simplemente anoten la cita, segundo libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a ver eso prontamente ya. Ahora, vamos a leer el verso 24. Aquí dice, segundo de Samuel 12, verso 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Yahweh. Ahora vamos a Primera de Crónicas, amados Ahim. En Primera de Crónicas 22, es hermoso estudiar la Biblia, ¿verdad? Sí. El Tanaj, la Torah, el Tanaj, la Biblia completa. En Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 9, dice así: y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor. Por tanto, era Salomón. Por tanto, su nombre será Salomón, Shlomo, y yo daré paz, Shalom, y reposo sobre Israel en sus días. Ahora, el nombre Salomón, sí quiere decir eso, paz, la raíz como tal. Y bueno, permítanme leer segundo de Samuel 12, verso 28. Sí. Bendito es el Abacados.
Dice aquí. Entonces es segundo, libro de Samuel, capítulo 12, verso 28. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que yo la tome, la ciudad, y sea llamada de mi nombre. Entonces, a ver, aquí la cuestión es, le pongan mi nombre. Entonces, David conquistó Jerusalén y por eso se llama Ciudad de David. Si no hubiera sido, estoy poniendo el ejemplo de Sion. Si no, entonces esta ciudad hubiera sido ciudad de Joab. Por eso Joab mandó llamar a David para que liderara la batalla, el golpe final. No sé si me di a entender, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí en Segunda de Samuel, en segundo libro de Samuel, capítulo 5 y en el verso 7. Segundo Samuel 5, 7. Aquí está, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. No estoy diciendo que Amón iba a ser la ciudad de David, no, sino Sion. Pero si no hubiera llegado el rey David, entonces generalmente la ciudad, si la tomaba alguien, quedaba su nombre ahí, ¿de acuerdo? Y si no hubiera sido ciudad de Joab. Bueno, ahora mucha atención. Uría llevó su propia sentencia de muerte. ¿Recuerdan cuando le da el pergamino el rey David para Joab? Llevó su propia sentencia de muerte. Y aquí en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, el rey David pronuncia su propia sentencia. ¿Se dan cuenta? Aunque no sea una espada física como tal, se vuelve. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. ¿Está en la Biblia? Sí está. Entonces, Uría llevó su propia sentencia de muerte. Y aquí el rey David pronuncia su propia sentencia. No de muerte, pero sí de catástrofes que vendrían. Ahora, cuando se habla de espada, en este caso en el verso 9, segundo de Samuel, capítulo 12, verso 9, recuerden que les dije que subrayaran espada, aparece espada, y de su espada, en el verso 10 otra vez espada, significa hostilidad o problemas, pero vamos a ponerlo como hostilidad. No se acabaría la hostilidad contra el rey David. ¡Qué terrible! Entonces, ¿cuál paz? ¿Cómo? Entonces, si no quieres tener hostilidad todo el tiempo en tu vida, no peques. Ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 6. En Proverbios 6, vamos a ver Proverbios 6 y el verso 32 y 33. Es Proverbios 6, verso 32 y 33. Este verso lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo y no se ha borrado, y nada más lo subrayé una vez. Antes hacían mejor las cosas. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y si unimos el 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Tremendo. Tremendo. ¿Quién escribió Proverbios? Claro, el rey Salomón. Él sabía lo de su padre, claro. Entonces, por algo lo escribió, y yo creo que con lágrimas acá. Inspirado por el espíritu de Yahshua, el Ruach HaKodesh, para que la gente no haga eso, no cometa adulterio. Ahora, vamos a buscar en Proverbios 17. Es que es un pecado horrendo eso. Es un pecado horrendo. Si lo cometiste, arrepiéntete. Estamos en esos 40 días de arrepentimiento. Tú que eres nuevecito. Si tú ya conocías Torah y adulteraste, no tengo ningún consejo. Proverbios 17, verso 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Vamos a volverlo a leer. Proverbios 17:3. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y así no se apartó el mal de la casa del rey David. Porque el rey David, no lo estoy juzgando, pagó mal la lealtad de Urías. Entonces, hostilidad todo el tiempo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a Mateo, por favor.
Vamos a Mateo, en el Brit Hadashah, vamos a buscar Mateo 26, bendito es Yahweh. Mateo 26, y vamos a ver el verso 52, amados. Aquí es cuando arrestan a Yahshua, Kefas suelta un espadazo al sirviente del sumo Cohen. Es Mateo 26, 52. Entonces Yahshua le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces estaba estorbando el plan del Eterno. Por algo le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿no? Y aquí la idea era espada. Aquí Yahshua, en sí, la palabra que aparece en el hebreo significa hostilidad, porque Mateo es el único que se conserva en hebreo puro. Entonces, hostilidad. Porque después les dice a los discípulos: ahora sí, compren una espada, háganse de una espada. Pero ya se refiere a la espada física como tal. Entonces aquí el aspecto de la espada sí es física, pues, pero no seas hostil, no causes problemas, no estorbes el plan de redención. No sé si me di a entender. Ahora vamos a Romanos, por favor, la carta a los Romanos. Vamos a Romanos y vamos a buscar el capítulo 2. El capítulo 2 y el verso 4. Dice así, es Romanos 2, verso 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Entonces no menospreciemos las riquezas que nos ha dado el Eterno. Te ha dado salud, te ha dado pan, leche para tus niños, agua, un techo para protegerte del frío, del calor. ¿Para qué buscar problemas? ¿Por qué pecar? Vamos a 1 Tesalonicenses, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses en el capítulo 4 y el verso 8. Es 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 8, dice así: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Elohim, que también nos dio su Ruach HaKodesh. ¿Qué no será ahora? Antes venía el Ruach HaKodesh sobre los hombres, ahora está en nosotros. Más responsabilidad. Hay algo que quedó grabado en otro tema y quiero compartirles. Es 2 de Samuel, capítulo 12, vamos otra vez ahí, en el capítulo 14. El capítulo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahweh, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces yo explico esto, he explicado esto. El original dice: tú grandemente has blasfemado el nombre de Yahweh. Se lo está diciendo el profeta Natán al rey David. Tú grandemente has blasfemado el nombre de Yahweh. Entonces, si un mesiánico o alguien que se diga mesiánico peca, ¿cómo quedamos todos los mesiánicos ante los paganos? Pero se hace blasfemar sobre todo, en primer lugar, el nombre de Yahweh. ¿Van a decir esa clase de Dios sirves? Vamos al Salmo 94. Salmo 94. Vamos para allá. Bendito es el abacados. Entonces no vale la pena. No vale la pena. Salmo 94. Hermanas, atención. Las congregaciones de gozo y paz están cerradas. Voy a hablar fuerte. Hay que bañarse. Yo sé que se bañan. Hay que perfumarse. No porque la congregación esté cerrada, ya no te arregles, ya no te pongas bonita para tu esposo. No porque la congregación esté cerrada, ya no te pongas perfume. Ponte perfume. Hazme caso. Bañarse, lógico, si yo sé que se baña, no le estoy faltando el respeto a nadie. Pero lógico que es que ya estoy viejo y se disciernen muchas cosas. Pues como ya no voy a la congregación, pues ya no me pongo perfume. ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Llegó y no, aleluya.
No estoy hablando solamente de México, a nivel mundial. O sea, ya están cerradas las congregaciones. Arréglate para tu marido, ponte bonita para tu marido. Y el marido igual, que no nos huelan los pies. Sí, te reíste, aleluya. O sea, que no te huelan los pies, ponte tal con los zapatos, perfúmense, báñense. Por eso es el adulterio. Algún día voy a hablar de adulterio, pero ya es psicológico, pero tiene que ver todo con la Biblia, desde luego. Entonces, no, hay que arreglarse, hay que perfumarse, hay que oler rico. Pues ya está cerrada la congregación. ¿Ya para qué me pongo perfume? Bueno, decíamos el Salmo 94 en el verso 12. Muy dichoso el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu Torah lo instruyes. A ver, vamos a leerlo todos fuerte. Amén. Muy dichoso el hombre a quien tú, Yahweh, corriges y en tu Torah lo instruyes. Somos muy dichosos. Ahorita nos está instruyendo el Eterno a todos, empezando por mí, a todos, hermanos. Ahora, mucha atención. Por la promesa, decía yo, del capítulo 5, verso 12 de Samuel, el rey David no muere. Simplemente un ungido de Yahweh y tenía una comisión que cumplir. Y el Eterno dijo, no mueres. Pero él dictó la sentencia también, el Eterno. O sea, blasfemar es ridiculizar al Eterno. Blasfemar es devaluar la fe en Yahweh. Por eso el Eterno se enoja, se aira. Voy a volver a repetir. Blasfemar es ridiculizar al Todopoderoso. Entonces él actúa y manda juicios de muerte para los hijos. Terrible. Blasfemar es devaluar la fe en el Todopoderoso. Entonces, los ancianos, cuando veían que no comía el rey David, se preocuparon porque comiera. Pero bueno. Ahora, el nombre original es Yedid-Ya o Yedid-Ya. Yedid-Ya de Salomón. Amado por Yahweh. Yedid-Ya o Yedid-Ya. Que quiere decir, no es Jedidías, es Yedid-Ya. Recuerden Yod, la letra Yod. Conclusión, y termino. El rey David se arrepintió por haber blasfemado el nombre de Yahweh, por la traición, por la lujuria. Por eso escribió el Salmo 51 y por eso dice, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Elohim le respondió a su oración, aunque recuerda las consecuencias del pecado siguieron. Terrible. Entonces, por lo tanto, no peques. ¿Cuál es la solución para no caer en tentación? Orar. Dice Yahshua, oren para que no caigan en tentación. Pero llega un momento que después vas creciendo espiritualmente, vas creciendo, llegas al Malhut, o sea, porque estamos en el reino. No pensamos en pecar, en blasfemar el nombre del Todopoderoso. Recuerda, blasfemar es ridiculizar al Todopoderoso. Ridiculízalo y vas a ver cómo te va. Mejor no, ¿verdad? Yo te deseo bendición. No peques. Y hermanas, huelan bonito para su marido. Hermanos, huelan bonito. Hay que ponerse desodorante. Perdón que hable eso. Soy tu papá espiritual, ¿no dices? Eso. Entonces ponte desodorante, tal con los zapatos, tal con los calcetines, ponerlos loción, un buen perfume. Esas son recomendaciones que da Yahshua. Úngete, lávate. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Pueden guardar su Biblia, sus apuntes. Bendito es el Abacados. Y bueno, es muy importante todo lo que vimos hoy. Nos podíamos seguir con el capítulo 12 otro buen tiempo. Vamos a bendecir a sus niños.